Y hoy vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. Entonces, hablando acerca de la soberanía de Dios, ustedes pueden ver este mundo en la actualidad, cómo está la sociedad, cómo está el mundo. Ustedes pueden ver que cada vez hay más descontrol, cada vez hay más caos, cada vez hay más, el pecado es más visible, más descarado. Cada vez las personas buscan hacer el mal y no temen. Hay huracanes, hay terremotos, hay epidemias, etcétera, etcétera. Y uno se pregunta, ¿en realidad Dios está al control de todo? ¿En realidad Dios está al control de todo lo que sucede? ¿O se le habrá ido de las manos este mundo al Señor? Y uno se pregunta eso, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros lo ponemos desde nuestro punto de vista, desde nosotros, si lo vemos desde nosotros, uno puede decir realmente este mundo está descontrolado. Pero si lo vemos de la perspectiva de Dios, si lo vemos desde Dios, entonces tendríamos una visión diferente y podríamos realmente ver que nada se ha escapado del control de Dios. Nada se ha escapado de su control. Ahora, ¿cómo puede estar Dios al control en un mundo que está hecho un caos? Y lo primero que nosotros debemos contestarnos ¿es Dios soberano? ¿A qué se refiere con que Dios es soberano? Cuando buscaba la palabra sobre que Dios es soberano, esa palabra soberano quiere decir que es el gobernante supremo, la autoridad suprema. Es decir, que Dios hace su voluntad en el cielo y en la tierra y no hay nadie que detenga su mano. No hay nadie que le diga a Dios, ¿qué haces? O sea, Él hace su voluntad. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que Dios gobierna sobre todas las naciones, que Él hace su voluntad, que Él pone gobernantes y quita gobernantes. Cuando hablamos de que Dios es soberano, es declarar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores y que nada va a ser, nada va a pasar sin su voluntad, sin que Él lo permita. Hablamos de que Dios tiene el control sobre todo en esta vida, sobre todo lo que nos sucede. Y lo segundo que debemos entender es que Dios en su soberanía, Dios es soberano sobre su creación, Dios es soberano sobre todo lo que sucede y Dios es soberano aún hasta de nuestra salvación. Y entre otras cosas. Y hoy eso es lo que vamos a ver. Dios es soberano, primeramente. Dios es soberano sobre la creación. Y cuando vemos en San Juan 1:1, San Juan 1:1, 3 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en el principio, o sea, cuando no existía nada, cuando no existía este universo, ni ninguno de lo que conocemos, cuando Dios solamente existía, Él, antes de que existiera el tiempo, solo estaba Dios. Y dice que Él fue que creó todas las cosas. Todas las cosas fueron hechas por Él. O sea,
Dios fue soberano en su creación. A Dios nadie le dijo, nadie le dijo, ¿qué estás haciendo? O nadie le dio un consejo acerca de cómo crear. Dios creó soberanamente todo lo que existe. Dios pudo haber hecho, no sé, diferentes, no pudo haber hecho diferentes, pero Dios nos hizo como somos. Él en su soberanía nos hizo y Él no pidió consejo sobre nadie. Y ahí podemos ver la soberanía de Dios en todo lo creado, en todo lo creado. Vemos las estrellas, son diferentes una de la otra. Vemos los planetas, vemos todo lo creado, es diferente. Dios creó todo esto en su voluntad y como a Él le placía. Dios hizo su voluntad. Y ahí podemos ver la soberanía de Dios en la creación. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Lo encontramos en Génesis 1:26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos hizo como Él quiso. Él pudo haber hecho, no sé, pudo haber escogido a otros que tuvieran conciencia, así como los animales, o sea, pero no nos dio a nosotros esa facultad de ser a imagen de Dios. Y ahí podemos ver la soberanía de Dios. Ahora, Dios tiene autoridad sobre toda su creación. En en Lucas 5, capítulo 5, versículos 4 al 6 dicen, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, dice, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. O sea, Dios tiene el control hasta sobre su creación, sobre los animales. Imagínense que, o sea, ellos no habían pescado nada y Dios les dice, tira la red. Y ahí estaban los pececitos ya listos a seguir las órdenes de Dios. Y yo me pregunto si los peces van a cumplir las ordenanzas de Dios, lo que Dios les ordena, pero nosotros no, muchas veces somos rebeldes. Y aún la creación de Dios, su creación le obedece. Dios es quien sostiene todo lo que existe por medio de su palabra. No solo creó todo, sino que Él lo sostiene. Él, por medio de su palabra. Ese es el poder de Dios. El poder que realmente podemos ver. A Dios no le costó crear esto. Dios solo dijo y fue hecho. Y lo vemos en Hebreos 1 al 3. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta, y esta es la parte que quiero que presten atención, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios sostiene este universo
Dios sostiene todo con su palabra, con su poder. Dios es soberano sobre la creación. Dios es soberano sobre la creación porque nadie aconsejó a Dios sobre cómo crear las cosas. Nadie le dijo a Dios que debía crear este universo, nadie le dijo a Dios cómo debía ser el mundo. Nadie estaba para aconsejarle, Él creó soberanamente todo. Dios creó los animales y Él quiso hacerlos como a Él le plació. Dios creó al ser humano y lo quiso poner sobre todos los animales y a Él le plació y esa era su voluntad soberana. Y Dios está al control de todo. Si Dios es el creador de todo lo que existe, no deberíamos nosotros darle gratitud y alabanza por lo que Él es. Él es el creador. Si Dios es el creador de nosotros, no tiene derecho sobre mí, que soy su creación. No le pertenezco. ¿Verdad? Lo que pasa es que algunas veces somos como rebeldes, somos rebeldes. No nos sometemos ni a nadie. Si Dios es el creador de nosotros, ¿no debo darle gloria y honra por haberme creado? Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque Él es el creador. Entonces podemos ver la soberanía de Dios en la creación. Podemos ver que Él hizo las cosas como a Él le plació. Y eso es ser soberano. Él hizo su voluntad. Él creó todo. A Él le pertenece todo. Y Él sostiene todo. Ahora, lo segundo que queremos ver sobre la soberanía de Dios es que Dios es soberano sobre todo lo que sucede en nuestro mundo. ¿Sabían eso? Pero muchas veces, o sea, decimos, sí, yo sé que Dios es soberano, pero sobre todo lo que sucede, pero decimos, no, esto es descontrol. Mira que todos se están revelando, que hay caos en este país, que hay huracanes, que hay un montón de cosas. Y pensamos que a Dios se le ha escapado todo, pero Dios gobierna todo. Dios gobierna sobre la materia inanimada. Dios gobierna sobre el viento, sobre el agua, sobre los mares. Dios gobierna sobre todo, sobre el clima. Y miremos Mateo 8, 23 al 27. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Es solo nuestro Dios que está al control de todo. Y con solo hablar puede detener lo que sea, con solo que Él quiera. Y nos preguntamos por qué Dios nos permite pasar por un huracán, por qué Dios nos permite pasar por una pandemia.
Yo me hice la misma pregunta y la verdad que creo que realmente estamos cosechando las consecuencias de nuestros pecados, de todo lo que hemos hecho a la creación. Y también Dios lo permite. Dios nos está llamando al arrepentimiento, porque nuestros corazones son duros. Romanos 3:10 al 12 dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y sin la intervención de Dios, realmente no vendríamos a los pies de Cristo. Si no fuera por nuestro Dios, no venimos. Amamos más nuestro pecado. Dios gobierna sobre toda esa materia inanimada, sobre todos los planetas. Dice en Josué 10:12 al 14. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Yo me imagino esta escena en la cual Dios estaba atendiendo la voz de Josué y Dios detuvo el sol, detuvo la luna. O sea, estamos hablando de algo, de planetas, estamos hablando del sol, de la tierra detenida. Estamos hablando de algo increíble. Nuestro Dios gobierna todo. Nuestro Dios es soberano sobre todas estas cosas. Y si Dios gobierna sobre la materia inanimada, no puede tener un huracán, no puede tener un terremoto, pero Dios lo permite. Y creo que no es que Dios sea malo, no. Creo que Dios nos está llamando al arrepentimiento. Aquellos que Dios ha llamado, aquellos que Dios ha escogido para salvación, Dios los ha llamado al arrepentimiento. Sin la intervención de Dios, realmente no llegamos, no buscamos a Dios. La Biblia declara que Dios es bueno, Dios ama, pero también Dios es justo. Y su justicia su santidad no puede ver el pecado, no permite el pecado. Lo otro es que Dios gobierna sobre las criaturas irracionales, o sea, sobre los animales. Y en Génesis 2:19 habla sobre la creación de los animales. En Éxodo 8:13 habla de que de las plagas y cómo Dios mandó las plagas de las ranas a Egipto. Y Dios controla todo eso. También en Primera de Reyes 17, 2 al 4 habla de cómo unos cuervos alimentaron a Elías. Dios tiene el control sobre todo. En Lucas 5:4 al 6 habla acerca de cómo los peces fueron dispuestos a morir porque el Señor les dijo, vengan aquí a la red. Y ahí van aquellos peces obedeciendo. Y los animales que son irracionales, Dios los gobierna.
y Dios les dice algo y ellos obedecen, y nosotros Dios nos pide, aquí está lo que Dios quiere que hagamos en su palabra, y no obedecemos, hermanos. Y hablo de nosotros, de todos, me incluyo, Juan, todos. Ahora, Dios también gobierna sobre los hijos de los hombres, sobre la humanidad, y aún sobre los malos Dios gobierna. Ah, y uno se pregunta, ¿cómo es que Dios gobierna sobre los malos? ¿Cómo es posible si ellos no hacen la voluntad de Dios? Pero aunque las personas que no conocen a Dios, eh, ellos actúan supuestamente como ellos quieren, pero aún el no creyente está completamente bajo el control de Dios. Y aunque el no creyente se rebela contra Dios, aún así está llevando a cabo los decretos de Dios. Lo que Dios ha propuesto, ellos lo van a hacer. Podemos ver en Éxodo 7:3, cuando Dios endureció el corazón de Faraón. Alguien que no era creyente, ¿verdad? Alguien que no conocía a Dios y que ni quería. Pero Dios también endureció su corazón aún más para mostrar las maravillas. Dios puede hacer eso. Judas también, al entregar a Jesucristo, cumplió el propósito que Dios tenía. O sea, aún el no creyente está bajo control de Dios. Y en Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbios 19:21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 21:1, Dios inclina el corazón en el rey a todo lo que él quiere. Isaías 14:27, ¿quién impedirá lo que Dios ha determinado? Lo que Dios ha determinado nadie lo puede impedir. Aún los que no son creyentes no pueden impedir lo que Dios ha establecido. Todos pensábamos que este 2020 iba a ser excelente, decíamos, y ya saben qué es lo que pasó, ¿verdad? Dios está al control de todo eso. Dios es el que lo ha determinado. Dios gobierna sobre los ángeles, buenos y malos también. Dice en 1 Crónicas 21:15, entonces Jehová habló al ángel y este volvió su espada a la vaina, dice. En Hechos 12:11 dice, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Y dice Mateo 13:41, así será cuando nuestro Señor regrese, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Entonces Dios gobierna sobre los ángeles y sobre los demonios también. Y dice, Él envió otro espíritu malo a hacer, dice, Él envió otro espíritu malo a hacer un espíritu de mentira en la boca de los profetas de Acab. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Primera Reyes 22:23. Dice 1 Samuel 16:14, y a otro más fue enviado por el Señor para atormentar a Saúl. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Dios está al control y aún sobre Satanás en el libro de Job
Satanás no podía hacer nada sin el permiso de Dios. Dios está al control. Todo lo que sucede en este mundo, lo malo y lo bueno, es porque Dios lo permitió y nadie frustra sus planes. Dios es soberano sobre todo lo que nos pasa. Ahora, lo tercero que vamos a ver es la soberanía de Dios en la salvación. Dice Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y Jonás 2:9 dice, la salvación es de Jehová. Ahora la pregunta es, ¿Dios salva a todos? Quiero hacerle esta pregunta, ¿Dios salva a todos? La verdad que Dios nos salva a todos. ¿Y por qué? ¿Será porque hay demasiado pecado en una persona? No. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y este es Pablo hablando. Pablo se consideraba como el primero de los pecadores, o sea, el más pecador. Pero Dios lo salvó. Pablo era alguien que perseguía a la iglesia y Dios le salvó. Entonces, ¿por qué Dios salva a unos y a otros no? Y con esto no quiero decir que Dios sea malo. Quiero que entiendan esa parte. Dios es soberano aún en la salvación. ¿Por qué Dios salva a unos y por qué Dios no salva a otros? Y cuando nos vamos a Romanos 3:10-12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eso nos habla de que no hay ninguna persona justa. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y habla, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, la verdad, esa es nuestra condición. Dice Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, aquí en San Juan 3:19-21 nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora, este es el problema. La condición en la que nosotros estamos es que nosotros amamos más nuestro pecado que a Dios. Cuando se refiere a la luz, se está refiriendo a Jesucristo. Dice, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Jesús vino aquí. Jesús se hizo un hombre siendo Dios. Y vino a pagar por nuestros pecados. Pero ¿qué pasa? Los hombres aman más las tinieblas que a Jesús. Aman más el pecado. Por eso no vemos una congregación tan llena, porque nadie quiere venir aquí. Porque nadie quiere ser, que nadie quiere dejar su pecado. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a la luz. No solo no viene a Jesús, sino que aborrece a Jesús. Y le aborrece porque muestra su pecado. Y así estábamos nosotros también. No hay nada, no hay diferencia entre Juan, entre Renieri, entre mí o entre cualquier otra persona. Estábamos así. Ahora, aún en esa condición, Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y Dios ha escogido a ciertas personas
que se salven. Yo, la verdad, no lo entiendo. No es que yo sea mejor, no es que alguien sea mejor. Es que Dios es soberano sobre su salvación. Romanos 8:28, miren, dice, y miremoslo bien, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y miren bien, dice, porque a los que antes conoció, a los que antes conoció, o sea, está hablando desde antes de la fundación del mundo, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, Dios predestinó, Dios escogió. No lo sé por qué, no sé, no entiendo muchas cosas sobre Dios. Solo sé que Él ha escogido. Y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y esa es la realidad. Dios ha escogido, Dios es soberano. Dios, y podemos preguntarnos, pero ¿por qué Dios escoge a unos y a otros no? No es porque seamos mejores. Todos íbamos a la condenación eterna. Cada uno de nosotros iba a la condenación eterna. Y si Dios quiere tener misericordia del que quiere tener misericordia, es su voluntad. Dios sigue siendo bueno. Todos le hemos dado la espalda a Dios. Cada uno de nosotros le ha dado la espalda a Dios. Esa es la realidad. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, dice. No hay quien busque a Dios. Esa es una realidad. Todos se han desviado, dice. A una se hicieron inútiles. Y cuando habla en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestra condición era de muerte. Si hablamos de un muerto, tiene que haber una obra sobrenatural para que vuelva a tener vida. Y así es nuestra salvación. Si Dios no interviene, no podemos realmente. Porque realmente amamos más nuestro pecado y hemos decidido por nuestro pecado. Y cada uno decide por su pecado. Cada persona. Pero aún así, Dios es bueno. Aún así, aunque Dios escoja, Dios es bueno. Dice Hechos 13:48. Y creyeron, dice, todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Tito 1:1 dice, por eso dice, la fe de los escogidos de Dios, la fe de los que a Dios ha escogido. Entonces, Dios es soberano, aún en la salvación. Y para concluir, Dios es soberano y mostró su soberanía en la creación. Podemos ver en todo este mundo su soberanía al hacer todo como a Él le placía. Dios es creador y puede hacer con su creación como a Él le parezca. Pero debemos también entender que Dios no va a hacer algo incorrecto. Dios es un Dios santo. Dios es justo también. Dice, todo lo que pasa en este mundo no está fuera del control de Dios. Al contrario, si algo sucede es porque Dios lo ha permitido. Y Dios no es injusto al salvar a unos y a otros no, porque realmente todos íbamos a la perdición. Y si a Él, para querer mostrar su misericordia, quiso rescatar a unos, es su voluntad, porque no ha sido Dios el que
nos ha dado la espalda. Hemos sido nosotros que hemos elegido el pecado. Entonces, hermanos, realmente su salvación está en Dios, la salvación está en Dios, Dios es soberano. Y, y aunque sea difícil de aceptar, es una realidad que la Biblia lo dice. Debemos compartir el Evangelio, porque uno no sabe realmente, porque debemos recordar que Dios es misericordioso y no sabemos las personas que realmente van a recibir a Cristo. Dios es el que tiene eso en su sola potestad. Y vamos a ver a muchas personas que recibieron a Cristo y que pensamos que no, pero que realmente sí, nos vamos a sorprender. Así que debemos compartir el Evangelio, debemos perseverar y realmente piense sobre su salvación, piense sobre usted, piense, analícese. Al final es Dios el que decide y Dios es misericordioso. Dios es el que tiene el control sobre eso. Dios no es un Dios que malo, no, al contrario. Así que les animo, hermanos, y les animo a, a confiar en el Señor, a considerar que todo está bajo control de Dios, todo lo que sucede. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Y que tú nos has permitido compartir tu palabra, Señor. Señor, tú eres el Dios soberano, tú eres el Dios que está al control de todo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor. Ayúdanos a no ver las cosas desde nuestra perspectiva, sino a verlas confiando en ti, confiando que tú estás al control, confiando en que tú eres soberano, confiando en que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén.